Hola, gracias por estar aquí. Gracias por darle me gusta a este video. Gracias por compartir. Gracias por suscribirte. El miedo a estar solo, cuando la soledad no es silencio, sino una herida. Hay un miedo del que casi no se habla en voz alta, no porque sea raro, sino porque es demasiado común. El miedo a estar solo. No el miedo físico a no tener a nadie alrededor, sino ese miedo más profundo, más íntimo, el miedo a quedarte contigo mismo y sentir que algo duele. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo desde el inicio. No hay nada roto en ti, no estás fallando por sentirlo, no eres débil. El miedo a la soledad no aparece porque sí, aparece cuando en algún punto de la vida estar solo significó no sentirse seguro, no sentirse visto, no sentirse amado. Hoy no vamos a pelear contra ese miedo, vamos a entenderlo. Y cuando algo se entiende de verdad, empieza a transformarse. Respira. No necesitas respuestas rápidas, solo presencia. ¿Por qué la soledad duele tanto a veces? Desde la psicología, el ser humano es un ser vincular. Nuestro cerebro no fue diseñado para sobrevivir solo, sino en relación. Desde bebés dependemos de otros para todo: alimento, protección, calma, regulación emocional. Cuando alguien nos sostiene, nos mira, nos responde, nuestro sistema nervioso aprende una lección básica. El mundo es un lugar seguro y yo soy digno de cuidado. Pero cuando ese cuidado fue inconsciente, ausente o confuso, otra lección se graba más profundo. Si estoy solo, algo malo puede pasar. Entonces la soledad deja de ser descanso y se convierte en amenaza. No porque ahora estés en peligro, sino porque tu cuerpo recuerda. Y eso es importante. El miedo a la soledad no vive en la mente, vive en el cuerpo. Por eso no se calma con frases bonitas o con fuerza de voluntad. El diálogo interno cuando nadie está. Cuando estás acompañado, distraído, conectado con otros, el ruido interno baja. Y cuando llega el silencio, aparece esa voz. ¿Y si nadie se queda? ¿Y si al final no soy suficiente? ¿Y si siempre termino solo? Ese diálogo no es tu enemigo, es una parte de ti que aprendió a anticipar el abandono para intentar protegerte. Ese diálogo es una versión más joven de ti, pidiendo seguridad. Y aquí entra una verdad que pocas veces se dice. No le tenemos miedo a estar solos, le tenemos miedo a cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando lo estamos. La soledad no duele por ausencia de personas, sino por presencia de heridas no acompañadas. Desde una espiritualidad sencilla, podríamos decir que el miedo a la soledad aparece cuando nos hemos desconectado de la sensación de ser suficientes por existir, no como ego, sino como esencia. Cuando olvidamos que, incluso en silencio, seguimos siendo parte de algo más grande: la vida, la conciencia, el momento presente. No necesitas creer nada específico para esto, solo reconocer que hay algo en ti que sigue respirando, sintiendo, estando, incluso cuando nadie te mira. Y eso ya es presencia. Muchas personas no huyen de la soledad, huyen del vacío emocional que se activa cuando están solos.
Por eso se quedan en relaciones que duelen, buscan validación constante, llenan cada espacio con ruido, redes, trabajo, mensajes, no porque quieran dependencia, sino porque el sistema nervioso asocia la soledad con peligro. Aquí no hay culpa, hay aprendizaje. Y todo aprendizaje puede reaprenderse. Podemos hacer un ejercicio suave. Cuando estés solo o sola, no intentes sentirte bien de inmediato. Eso genera más presión. En lugar de eso, prueba esto. Coloca una mano en el pecho, respira lento y di internamente: ahora mismo estoy a salvo. No tengo que irme de mí. Puedo acompañarme aunque me cueste. No es afirmación mágica, es reentrenamiento emocional. Tu cuerpo necesita experiencias repetidas de calma para dejar de asociar soledad con amenaza. Si hoy algo resonó en ti, no es casualidad. No estás escuchando esto porque estés roto, sino porque una parte de ti quiere dejar de huir y empezar a habitarse. En la siguiente parte hablaremos del origen profundo de este miedo, la infancia, el apego, las ausencias visibles y cómo se forma la herida del abandono, no para quedarnos en el pasado, sino para liberarnos del presente. Antes de seguir, respira otra vez, no para relajarte a la fuerza, sino para recordarle a tu cuerpo que no estás solo ahora. Lo que vamos a explorar en esta parte no busca señalar culpables ni quedarse atrapado en el pasado. Busca algo más profundo, comprensión. Porque cuando entiendes de dónde viene tu miedo, deja de parecer un defecto y empieza a verse como una respuesta aprendida. El apego, la raíz visible. Desde la psicología del apego aprendemos a relacionarnos mucho antes de poder hablar. Aprendemos a través de experiencias repetidas. Alguien viene cuando lloro. Alguien me calma cuando tengo miedo. Alguien se queda emocionalmente conmigo. Si estas respuestas fueron mayormente consistentes, el sistema interno aprende. Puedo estar solo y no pasa nada. Pero si fueron impredecibles, ausentes o frías, el mensaje cambia. Estar solo es peligroso. Necesito al otro para estar bien. Si me dejan, algo malo hay en mí. Aquí nace el miedo a la soledad, no como idea, sino como sensación corporal. Cuando nadie hizo nada malo, pero algo faltó. Eso es importante y liberador. Muchas personas crecieron en familias donde nadie fue abiertamente cruel, pero tampoco hubo presencia emocional real. Padres ocupados, cansados, ausentes emocionalmente o simplemente incapaces de acompañar sentimientos. Entonces el niño no piensa, mis padres no pudieron, piensa, algo en mí no merece atención. Y esa creencia silenciosa se convierte más tarde en miedo a estar solo, porque la soledad reactiva la vieja sensación de no importo lo suficiente. Y hay algo muy importante para aclarar aquí. Yo creo que nuestros padres hicieron realmente lo mejor que pudieron con lo que tenían, con lo que sabían. También sus padres los criaron así. Entonces, no vamos a buscar culpables aquí. La herida del abandono no siempre viene del que se vayan. A veces el abandono no fue físico, sino emocional. Estaban ahí, pero no estaban disponibles. No validaban lo que sentías.
No había espacio para tu tristeza, tu miedo, tu enojo. Aprendiste a autoabandonarte para no perder el vínculo. Y hoy, de adulto, cuando estás solo, esa parte que aprendió a callarse empieza a gritar. No porque quiera sabotearte, sino porque nunca fue escuchada. Conocí a alguien, llamémosle Laura, que decía odiar la soledad. No podía pasar un fin de semana sin planes, de relación en relación, siempre rodeada de gente. Pero en terapia descubrió algo distinto. No le daba miedo estar sola, le daba miedo sentirse invisible. De niña, cuando necesitaba consuelo, le decían, no es para tanto, no llores, sé fuerte. Aprendió a no necesitar, pero su cuerpo nunca olvidó. Cuando estaba sola, aparecía una angustia sin nombre. No era soledad, era una memoria emocional. Cuando entendió esto, dejaron de verse sus patrones como debilidad y comenzaron a verse como adaptaciones. Y eso lo cambió todo. ¿Por qué la mente adulta no logra convencer al miedo? Porque el miedo a la soledad no vive en el pensamiento racional, vive en el sistema nervioso. Por eso puedes saber que tienes amigos, eres valioso, no estás realmente solo y aún así sentir ese nudo en el pecho. El cuerpo no responde a la lógica, responde a experiencias. Necesitas sentir seguridad una y otra vez en el presente. La soledad no es el problema, es el disparador. Dispara recuerdos implícitos, rechazo, abandono, invisibilidad, no pertenencia. Por eso algunas personas aman estar solas y otras lo viven como una amenaza. No es la soledad, es la historia que se activa en ella. Desde una espiritualidad humana, podríamos decir que el miedo a la soledad aparece cuando perdemos contacto con el testigo interno. Esa parte de ti que puede observar sin juzgar, que puede acompañar sin huir. No es mística complicada, es presencia. Cuando puedes estar contigo sin exigirte nada, empiezan a hacer una nueva experiencia interna. No estoy solo, estoy conmigo. Y eso, poco a poco, repara. Hagamos un ejercicio de reconexión. Cuando estés solo y aparezca el miedo, no intentes distraerte de inmediato. Prueba esto. Imagina que la sensación que aparece es una versión más joven de ti. No la interrogues, no la corrijas. Solo di internamente, ahora estoy aquí contigo, no te voy a dejar. No tienes que desaparecer para que me quede. Este ejercicio no elimina el miedo, pero empieza a crear vínculo interno. Y eso es medicina emocional. Si algo duele mientras escuchas esto, no es retroceso, es contacto. Estás tocando capas profundas que por mucho tiempo fueron ignoradas. A medida de que crecemos, ese miedo a la soledad no desaparece, solo cambia de forma. Ya no se manifiesta como el miedo de un niño que llora cuando nadie viene, sino como el adulto que aguanta demasiado en una relación, que se adapta de más, que tiene miedo a decir lo que siente, que se queda donde duele, porque irse activaría algo peor, el vacío. Muchas personas creen que su problema es amar demasiado o ser muy intensas o no saber estar solas. Lo que hay no es exceso de amor, sino miedo a perder el vínculo, porque el vínculo alguna vez fue sinónimo de supervivencia emocional. Entonces el cuerpo aprende a hacer cálculos silenciosos.
Si cedo un poco más, tal vez no se vaya. Si no molesto, me quedo. Si aguanto, sigo perteneciendo. Y así, sin darse cuenta, uno empieza a abandonar partes de sí mismo para no sentirse solo. Lo doloroso es que, aún acompañado, empieza a sentirse igual de solo, pero ahora por dentro. La soledad más profunda no siempre ocurre cuando no hay nadie, sino cuando hay alguien, pero no puedes ser tú. Sabemos que el miedo a la soledad suele ir de la mano con la ansiedad relacional. Esa sensación constante de alerta, leer tonos de voz, interpretar silencios, temer cambios pequeños. No es exageración, es un sistema nervioso que aprendió que el amor podía desaparecer sin aviso. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. Esto no te hace débil, te hace humano, con una historia emocional. Muchas veces cuando estás solo, no extrañas a una persona específica. Extrañas la sensación de calma que alguna vez sentiste al sentirte elegido. Por eso duele tanto el silencio, porque en el silencio aparecen preguntas antiguas. ¿Importo? ¿Soy suficiente? ¿Alguien se quedaría si me conociera de verdad? Y esas preguntas no se responden con pareja, ni con mensajes, ni con distracciones. Se responden con presencia interna, en una relación distinta contigo mismo. Déjame contarte otra historia breve, de esas que no salen en libros, pero que pasan todo el tiempo. Conocí a alguien, llamémosle Marcos, que decía no soportar estar solo en las noches. Durante el día estaba bien, pero cuando todo se apagaba, la angustia aparecía. Pensaba que necesitaba a alguien, una pareja, compañía, pero al profundizar descubrió algo distinto. De niño, las noches eran largas, silenciosas, emocionalmente solas. Nadie venía a preguntar cómo estaba, nadie sostenía sus miedos. Así que su cuerpo aprendió noche igual a abandono. Años después, cada noche en silencio activaba la misma alarma, que su vida fuera completamente distinta. Cuando entendió esto, dejó de pelear con la sensación y empezó a acompañarse. No se curó de un día para otro, pero algo cambió. Ya no se sentía defectuoso por sentirlo, y eso trajo alivio, porque gran parte del sufrimiento no viene del miedo, sino de creer que ese miedo significa que hay algo mal en ti. Desde una mirada más espiritual, pero muy aterrizada, podríamos decir que sanar el miedo a la soledad no es dejar de sentir miedo, sino dejar de huir de uno mismo. Es aprender a quedarse cuando aparece la incomodidad, el nudo en el pecho, la tristeza sin nombre. No para analizarla sin fin, sino para decir internamente, puedo sostener esto. No necesito desaparecer. No me voy a abandonar. Cuando logras eso, aunque sea por segundos, algo profundo se reorganiza. El cuerpo empieza a aprender una nueva experiencia. Estar solo no siempre significa estar en peligro. Y poco a poco, la soledad deja de ser enemiga y empieza a convertirse en un espacio donde puedes escucharte sin miedo. No es un camino rápido, es un camino honesto. Y quizás por primera vez no se trata de buscar a alguien que se quede, sino de convertirte tú en un lugar habitable. A veces creemos que sanar el miedo a la soledad significa dejar de necesitar a otros, pero eso no es verdad. Los seres humanos necesitamos vínculo. Lo que sana no es la independencia absoluta,
sino dejar de depender del otro para sentir que existimos. Cuando el miedo a la soledad empieza a aflojar, no desaparece el deseo de compañía, desaparece la urgencia, y eso cambia todo. Porque cuando hay urgencia, no elegimos, nos aferramos. Y cuando elegimos desde el miedo, aceptamos menos de lo que merecemos, callamos más de lo que sentimos y nos acostumbramos a migajas emocionales. El cuerpo, poco a poco, aprende a confundir intensidad con amor, ansiedad con conexión, presencia intermitente con valor personal. Por eso algunas relaciones duelen tanto, no solo por lo que son, sino por lo que activan. Hay personas que no temen perder a alguien, temen volver a sentir esa versión de sí mismas que se sintió sola demasiado pronto. Y eso es profundamente humano. Sabemos que el sistema nervioso necesita experiencias correctivas. No basta con entender, hace falta sentir algo distinto, repetidas veces, en pequeñas dosis. Por eso quiero proponerte algo, no como ejercicio formal, sino como una forma distinta de estar contigo. La próxima vez que estés solo y aparezca la incomodidad, no intentes llenarla de inmediato. No te juzgues, no te digas que deberías estar bien. Quédate un momento, solo un momento más de lo habitual. Observa qué aparece en el cuerpo. Tal vez presión en el pecho, tal vez un vacío en el estómago, tal vez cansancio. Y en lugar de pensar, respira hacia ahí, no para quitarlo, sino para acompañarlo. El sistema nervioso aprende seguridad cuando alguien se queda. Y ahora, por primera vez, ese alguien puede ser tú. Esto no es autosuficiencia fría, es autopresencia. Y aquí entra algo muy importante, algo que mezcla psicología y espiritualidad real, no idealizada. Hay una diferencia profunda entre estar solo y sentirse desconectado. Puedes estar solo y profundamente conectado contigo, con tu respiración, con el momento presente, con algo más grande de tu historia. Y puedes estar rodeado de gente y sentirte completamente desconectado. La conexión que sana no siempre viene de afuera. Cuando empiezas a estar contigo sin exigirte cambiar, sin corregirte, sin empujarte a ser mejor, algo suave empieza a ocurrir. El diálogo interno baja el volumen. El cuerpo se relaja un poco más rápido. El miedo ya no grita, susurra. Y eso es progreso. Muchas personas se preguntan, ¿cuándo voy a dejar de sentir esto? La pregunta más útil suele ser otra. ¿Cuándo voy a dejar de huir de esto? Porque cuando dejas de huir, el miedo pierde fuerza. No de golpe, pero de verdad. La soledad entonces empieza a cambiar de significado. Ya no es castigo, ya no es prueba de que algo falta. Empieza a ser espacio. Espacio para sentir sin testigos. Espacio para escucharte sin interrupciones. Espacio para reconstruirte desde un lugar más honesto. No siempre es cómodo, pero es real. Y la realidad, cuando se sostiene con amabilidad, termina sanando más que cualquier distracción. Quiero que recuerdes algo importante. No estás intentando dejar de sentir miedo para volverte fuerte. Estás aprendiendo a quedarte para volverte íntegro. Y eso es un camino profundo.
Hay un momento muy delicado en este camino, un punto donde muchas personas se confunden. Empiezan a estar más en contacto consigo mismas, a tolerar mejor la soledad y de pronto sienten tristeza. Y entonces piensan, estoy empeorando. Pero no, lo que suele estar pasando es que ya no estás anestesiado. Durante mucho tiempo, la prisa, las relaciones, el ruido, funcionaron como protección, no para sanar, sino para no sentir. Cuando empiezas a quedarte contigo, lo que aparece no es nuevo, siempre estuvo ahí, solo que ahora hay espacio para escucharlo, y eso requiere mucha compasión. La tristeza que aparece en la soledad no siempre es depresión, muchas veces es duelo, duelo por las veces que te sentiste solo y nadie lo notó, duelo por la versión de ti que tuvo que hacerse fuerte demasiado pronto, duelo por lo que necesitabas y no llegó. Permitir ese duelo no te rompe, te ordena. Sanar no es borrar el pasado, sino darle un lugar donde ya no controle el presente. Y aquí hay algo muy importante. El miedo a la soledad no se sana convirtiéndote en alguien que ya no necesita. Se sana convirtiéndote en alguien que puede sostener lo que siente. Eso cambia la raíz del problema. Cuando aprendes a sostenerte, las relaciones dejan de ser un salvavidas y empiezan a ser un encuentro. Empiezas a notar algo distinto. Ya no te quedas por miedo, te quedas porque quieres. Y si te vas, duele, pero no te destruye. Ese es un cambio profundo. Quiero que imagines esto. La soledad no como un cuarto vacío, sino como una habitación tranquila, donde por fin puedes sentarte. Al principio incomoda, no sabes qué hacer, el silencio pesa, pero con el tiempo ese espacio se vuelve íntimo. Empiezas a reconocer tus ritmos, tus pensamientos reales, no los que usas para agradar. Y algo espiritual ocurre aquí, muy sencillo, pero muy poderoso. Empiezas a sentir que tu valor no depende de ser elegido, sino de estar vivo, consciente, presente. No como idea bonita, sino como sensación corporal. Eso no te vuelve distante, te vuelve auténtico. Hay personas que cuando empiezan a sanar, temen volverse solas para siempre, como si elegir estar consigo mismas fuera cerrar la puerta al amor. Pero ocurre lo contrario. Cuando ya no necesitas al otro para tapar un vacío, puedes verlo con más claridad. Puedes amar sin perderte. Puedes acercarte sin desaparecer. Y si llega alguien, llega a compartir, no a rescatar. Si no llega, no te abandonas. Eso es libertad emocional. Quiero regalarte algo, que no es una técnica, sino una actitud interna. Cuando estés solo y sientas ese leve temor, esa inquietud suave, prueba a decirte, no necesito resolver mi vida ahora, no necesito entender todo, solo necesito estar. Respira, permite que el momento sea como es. La espiritualidad más honesta no es escapar del dolor, sino habitarlo con conciencia. Cuando haces eso, el dolor cambia. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más humano, menos amenazante. Ya no es un monstruo, es una emoción. Y las emociones, cuando se escuchan, terminan pasando. La soledad deja de ser una enemiga cuando deja de ser interpretada como prueba de que no vales. Y ese cambio no ocurre en la mente, ocurre en la experiencia.
Poco a poco vas creando dentro de ti una presencia estable, una sensación de estoy conmigo. Y desde ahí todo vínculo se vuelve más sano. Hay algo que casi nadie te dice. El silencio no es vacío, es contenido. Pero cuando has pasado mucho tiempo huyendo de ti, el silencio se siente demasiado grande, como si pudiera tragarte. Por eso muchas personas le temen a la soledad, porque en ella no hay distracciones que amortigüen lo que vive dentro. Y sin embargo, cuando te quedas el tiempo suficiente, el silencio empieza a hablar distinto. Al principio habla con miedo, luego con tristeza, más tarde con recuerdos. Si no huyes, no te juzgas, si no te empujas a estar mejor, eventualmente el silencio cambia de tono, empieza a volverse presencia. Esto ocurre cuando el sistema nervioso deja de estar en modo alerta y empieza a sentir que hay alguien sosteniendo la experiencia. Y ese alguien, poco a poco, eres tú, no como obligación, sino como posibilidad. Hay un punto en el que te das cuenta de que la soledad no te pide respuestas, te pide escucha, escuchar tu cansancio, escuchar tu necesidad de descanso emocional, escuchar tu deseo de ser querido sin tener que demostrar nada. Muchas personas creen que su miedo a la soledad se va a ir cuando llegue la persona correcta, pero incluso cuando llega, si el miedo no ha sido atendido, solo cambia de escenario. Aparece el miedo a perder, a que se vaya, a que no sea suficiente. Por eso el trabajo real no es eliminar la soledad, sino hacer las paces con ella. Cuando haces las paces con estar contigo, el abandono deja de tener tanto poder. Y aquí entra algo muy importante. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse separado de la vida. Cuando estás presente, aunque estés solo, sigues conectado al momento, a tu respiración, al hecho simple de existir. Eso es conexión. No necesitas sentir algo especial, solo notar que estás aquí. Ese acto tan sencillo, repetido muchas veces, reconstruye algo profundo. El cuerpo aprende, no estoy desapareciendo, no me estoy perdiendo, sigo aquí y eso calma. Quiero invitarte a algo muy suave. La próxima vez que estés solo o sola, no te preguntes, ¿por qué me siento así? Pregúntate, ¿qué necesita de mí este momento? Tal vez necesita descanso, tal vez necesita permiso para sentir, tal vez necesita ternura. No soluciones, acompaña. Eso es algo que tal vez nadie hizo por ti antes, pero que ahora puedes aprender a hacer. Y aquí quiero ser muy clara. Esto no te vuelve autosuficiente, en el sentido frío de la palabra, te vuelve entero. Y una persona entera no rechaza el amor, lo elige, no se aferra, se entrega con límites, no se pierde, se comparte. Hay algo profundamente espiritual en aprender a estar contigo sin exigirte ser distinto. Es un acto de respeto interno, es decirte, no tengo que huir de mí para merecer compañía. Y cuando esa verdad se empieza a sentir, no solo a entender, algo muy bonito ocurre. La soledad deja de ser castigo y se vuelve hogar temporal. Un lugar al que puedes volver para reordenarte, para escucharte, para descansar del mundo. Y desde ahí salir a encontrarte con otros, no desde el hambre, sino desde la plenitud posible. No perfecta, no constante, pero real.
Tal vez, si miras hacia atrás, puedas notar algo sutil. Ya no estás escuchando esto desde el mismo lugar interno desde el que empezaste. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no estás solo frente a él. Eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Durante mucho tiempo, la soledad fue interpretada como una señal de fracaso, como una prueba de que algo faltaba en ti. Hoy quiero dejarte otra mirada, más justa, más humana. La soledad no llegó para castigarte, llegó para mostrarte las partes de ti que pedían presencia. Nada más. No es una enemiga, es un mensajero torpe, a veces doloroso, pero honesto. Cuando dejas de pelear con ella, te das cuenta de algo profundo. Nunca te estuvo pidiendo que te aislaras del mundo, sino que regresaras a ti. Cuando una persona aprende a sostenerse emocionalmente, no se vuelve fría, se vuelve estable. Y la estabilidad interna es uno de los regalos más grandes que puedes darte. No significa que no vayas a necesitar a otros, significa que ya no te pierdes cuando los necesitas. No significa que no vayas a amar, significa que no te abandonas para ser amado. Eso cambia la raíz de todo. Desde una espiritualidad sencilla pero profunda, hay algo muy poderoso en esto. Aprender a habitarte es un acto de reconciliación con la vida. Es dejar de correr, de compararte, de exigirte llegar a algún lugar. Es permitirte ser con lo que hay. Y cuando haces eso, la vida deja de sentirse como algo que siempre te está faltando. Empieza a sentirse como algo que está ocurriendo ahora. Quiero que te quedes con esta idea, no como frase bonita, sino como verdad practicable. No estás destinado a vivir solo, pero tampoco estás destinado a necesitar a otros para no sentirte vacío o vacía. Estás destinado o destinada a vincularte desde un lugar más entero, desde una presencia que ya no se abandona. Y si hoy estás solo o sola, no lo vivas como un error. Vívelo como un espacio de preparación, como un terreno fértil donde algo se está reordenando. No todo crecimiento es visible, mucho ocurre en silencio. Y ese silencio, cuando deja de ser enemigo, se convierte en descanso. Si alguna vez vuelve el miedo, y puede volver, no te juzgues. Recuerda esto, ya sabes quedarte, ya sabes respirar, ya sabes acompañarte un poco más que antes. Ese es avance real. No te prometo que no volverás a sentir soledad, pero sí algo más importante. Cada vez será menos amenazante y más comprensible. Y cuando llegue el amor, si llega, no será para completarte, sino para caminar contigo. Y si no llega aún, tu vida no está en pausa, está viva, respirando, aprendiendo a habitarse. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por no huir. Gracias por escucharte. Este no es el final, es un punto de apoyo. Y recuerda, aunque a veces estés solo, no estás perdido, no estás perdida. Aquí termina este espacio, pero la presencia que encontraste, esa se queda contigo.